catedrático de Geografía, también miembro jurado del concurso Transversalidades, que es un concurso de fotografía de temática eminentemente social, lo cual no quita la calidad estética de las obras. Alberto Prieto, que ya os explicará el término de una de sus más famosas especialidades de fotografía minutera, acaso, nuestro querido Victorino García Calderón, y no los demás, no es que no lo sean, pero los demás los quieres también o solo... No, de hecho en un momento dado estuvimos discutiendo y establecimos un orden. Alberto Prieto el que menos, porque no lo conocemos apenas, pero vamos, y el que más queríamos era... Y bueno, pues así quedó. Y por último tenéis a Santiago Santos, que es un fotógrafo también de Salamanca, con una dilatada carrera y unos sólidos conocimientos. Y la idea es que esto sea una mesa coloquia. Entonces hemos traído unas personas que saben del tema, que en su mayor parte han estado implicados en la organización de este concurso, la mayoría han formado parte del jurado, y que, bueno, además se conocen y para que hablen entre ellos, pero también se agradecerán, desde luego, y se fomenta la participación del público. Con lo cual, pues empezamos con el señor decano. Es decano. Es decano de la Facultad de Geografía. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a este encuentro, coloquio sobre fotografías a través de una propuesta que hace el Centro de Estudios Ibéricos con sede en Guarda. Entonces, previamente, para que nos situemos en el contexto de esta obra y de este proyecto, os diré brevemente qué es el CEI, Centro de Estudios Ibéricos, que es un lugar de encuentro, un lugar de cooperación, de conocimiento, de intercambio entre España y Portugal, a partir de un proyecto liderado en principio por Guarda. Fueron los que hicieron la propuesta inicial a finales del siglo pasado, en 1999, y que se consolidó en un proyecto real entre las universidades de Coimbra, Salamanca, el Ayuntamiento o Cámara de Guarda y el Politécnico de Guarda, que se sumó a este proyecto y que viene realizando proyectos de investigación, proyectos de encuentro, proyectos de cursos de verano, premios relacionados con la cooperación transfronteriza, y este proyecto de transversalidades pues viene funcionando, de hecho, desde el año 2011, aunque previamente me gustaría señalaros que el nombre, la idea de transversalidades, es previa y que reúne fotografías en un momento que considerábamos clave para entender el territorio entre España y Portugal, para entender los grandes déficits culturales que existen en nuestras mentes ibéricas, fundamentalmente en las mentes españolas, porque las mentes portuguesas tienen una apertura desde el punto de vista de sus relaciones culturales muy superior a la nuestra. Entonces la idea de España y Portugal está llena de lagunas culturales, lagunas de conocimiento. De hecho, el mentor de este gran proyecto, que es Eduardo Lourenço, una gran personalidad filosófica, ensayista, de estudios comparados en la literatura española y europea, con una obra fundamental en la concepción del mundo actual ibérico, una obra que se llama Europa y nosotros, los ibéricos, publicada en el año 2002 a partir de artículos suyos, es fundamental. Los españoles apenas la conocen. Una personalidad como Eduardo Lourenço, que celebramos este año el centenario,
igual que hemos celebrado el de Saramago, apenas es conocido. Y tiene los reconocimientos mayores en Francia. Y los reconocimientos mayores en todo el mundo lusófono. De ahí que este proyecto tenga que ver mucho con esa filosofía iberista, de iguales entre España y Portugal, que es lo que predicaba Clarín, Unamuno y los grandes ilustrados de finales del siglo XIX. Entonces, el Centro de Estudios Ibéricos recoge ese espíritu, y recoge un espíritu fundamental. Los que estáis aquí mayores, los que hemos vivido la transición democrática, recordáis todos la Revolución de los Claveles. Creo, en el año 74. Y recordáis que en el año 76 se empieza a ver la apertura para que a partir de ese momento nos olvidemos del pacto ibérico, de la dictadura de Salazar y de la dictadura franquista, y se empiecen a hacer las cosas de forma común. Proyectos comunes, proyectos de cooperación, proyectos de ingreso en Europa conjunto. Entonces el Centro de Estudios Ibéricos ha heredado ese espíritu. De ahí que figure en su mensaje, Centro de Estudios Ibéricos, el espíritu de guarda, que es como se llamó a ese encuentro. Entonces, estas transversalidades, que es una edición agotada, agotadísima, que tiene fotografías de una fotógrafa portuguesa de guarda, que se llama Oliveira, el apellido, de nombre Filomena, un nombre muy portugués, Filomena Oliveira, y tiene fotografías de un fotógrafo ambulante que vivió en la Sierra de Francia, que recopiló Florencio Maillos para su tesis doctoral, Bienvenido Vega, y algunas fotografías de Victorino. Este texto es Transversalidades, que quiere recoger la idea de encrucijada, de diálogo, de entrecruce, de intersección, que son las fronteras de todo el mundo, y la nuestra también. Y quiere recoger el espíritu, por lo tanto, de, podríamos llamar, diagonal, esa transversalidad que ocurre en los territorios. A partir de ahí, aquí hay textos magníficos en este libro, de Antonio Colinas, de José Luis Puerto, de Rodríguez de la Flor, de Florencio Maillo, de colegas portugueses. Aquí está la idea de este gran proyecto, que luego lo materializamos en un gran concurso internacional abierto, del cual llevamos ahora mismo, si no recuerdo mal, 12 ediciones. Va para la 13ª. Y hay 12 catálogos que recogen muy bien lo que se pretende. ¿Qué se pretende con todo este concurso? Y recojo las ideas que hemos discutido en las sesiones de trabajo y que las recoge en las introducciones. Aparte de la calidad que se exige para concursar, hay, primer principio, dar visibilidad a los problemas actuales de nuestro planeta. Dar visibilidad. Segundo, compromiso del CEI, del Centro de Estudios Ibéricos, con los territorios periféricos y desfavorecidos. Cuarto, comprender culturalmente a los otros, con particular atención a los países ibéricos, iberoamericanos y lusófonos. Lusófonos. Y aquí tenemos un gran déficit. Un gran déficit de conocimiento de lo que supone la lusofonía. Nosotros le preguntamos a muchos españoles de nivel alto, ¿qué es esto de la lusofonía? Y es todas las culturas relacionadas con la península ibérica, teniendo como protagonista a Portugal y a la lengua portuguesa,
que son cerca de 400 millones de personas, pero que nos hablan de rincones olvidados, de Guinea-Bissau, de Timor, de Cabo Verde, de Goa, de Angola, de Mozambique, de Santo Tomé y Príncipe. Son territorios lusófonos, con una cultura muy interesante, que algunas aparecen aquí. Me llamo Alberto Prieto, he trabajado muchos años en prensa local aquí en Salamanca, luego estuve unos cuantos años como independiente, viajando por ahí, por diferentes lugares del mundo, y últimamente estoy andando mucho en una técnica bastante desconocida, que es la fotografía minutera, que es un poco los orígenes, o uno de los orígenes, uno de los pasos de los orígenes de la fotografía, que viene a consistir, por resumirlo, en que se toma la fotografía con una cámara que viene siendo una caja de madera normalmente, en cuyo interior hay unos líquidos que es un laboratorio fotográfico. De tal modo que se hace la fotografía y se revela inmediatamente y la persona, el modelo, se lleva la foto en unos pocos minutos. En dos pasos. Primero se produce el negativo en papel y posteriormente se reproduce de la misma manera, se repite el proceso con el negativo y se produce un positivo. Es una técnica muy bonita y muy desconocida también. Bueno, a partir de ahí, como os decía, ¿cuál es el sentido de los fotógrafos? ¿Cuál sería la labor de los fotógrafos hoy día, en el momento en que vivimos? Pues quizá podríamos decir que deberíamos intentar ayudar a entender el mundo, aportar modestamente, no sé, de algún modo, pautas para que la gente, el ciudadano, para ayudar a comprender lo que ocurre en diferentes realidades, como por ejemplo los lugares en los que estamos dirigiendo esta charla más en particular. Pero es un modo de verlo, porque esto podría ser mucho más amplio. Si nos referimos a la fotografía o a los fotógrafos, ¿qué relación tiene Sebastião Salgado o la fotografía que hace un fotoperiodista, por ejemplo, con la fotografía que hace Chema Madoz? Pues realmente no demasiado, de tal modo que es algo complejo establecer cuál es el sentido. Yo he de decir, lo he advertido en diferentes ocasiones, que a mí la modalidad, aparte de la fotografía minutera, que me atrae muchísimo desde hace un tiempo, y sigo en ella, de hecho, digamos que con la parte que más me siento identificado es un poco con el fotoperiodismo, que viene siendo más o menos, por resumirlo y hablando en idioma básico y llano, abordar un tema o plantearse fotografiar una situación sin intervenir y de la manera, en teoría, iba a decir más objetiva, pero eso es una quimera. Luego, si queréis, ahondamos en la idea de la objetividad, que creo que está ya superada, pero sí podríamos decir que de la manera más honesta posible. En ese sentido sí me siento representado. Y esto nos llevaría a un discurso mucho más amplio, que si queremos lo dejamos apuntado y más adelante, si queréis, lo desarrollamos. Y es hasta qué punto el fotoperiodista debe representar lo que ve como él lo entiende, debe aportar un poco su visión, debe tomar partido para intentar, por ejemplo, ayudar en la medida de lo posible para que se acabe la guerra en Ucrania, pongo por ejemplo, o debe ser absolutamente lo más objetivo, lo más neutral posible, porque no debemos intervenir en la historia. Bueno, por abreviar un poco, hay tantas ramas en la fotografía que sería para mí un embrollo muy grande decir hacia dónde deberíamos, cuál es el sentido del fotógrafo, qué labor debería hacer el fotógrafo. Por tanto, me centraré un poco en lo que yo entiendo, un poco el sentido de las transversalidades, que es un poco mostrar cómo entendemos el mundo a algunas personas, y desde ese sentido, pues yo lo veo de esta manera. El fotógrafo debe ir a diferentes realidades, en algunos casos no son muy asequibles al grueso
de las personas, pues por diferentes, por economía, porque no pueden económicamente, por lejanía física, por el peligro que suponen cuando se trata de crisis humanitarias, guerras, catástrofes o diferentes situaciones, pandemias. De esto ahora entendemos mucho todos. Pero sí ir a estos lugares para aportar modestamente lo que podamos con las imágenes, que por supuesto deben ir acompañadas con un contexto y con un texto también, con unos pies de foto y con una introducción, porque unas imágenes solamente, sin nada que las apoye, para mí se quedan cojas. Y podrían tener sentidos incluso contrarios en algunos de los casos. Y bueno, no me referiré a otros tipos de fotografía porque sería demasiado amplio. Si luego lo sugerís o queréis, os puedo dar mi opinión. Pero desde ese punto de vista sería, ya digo, intentar modestamente ayudar a comprender la complejidad de un mundo que es cada vez más global, muy complejo, pero que en esencia, no sé si coincidiréis conmigo o no, las personas que vivimos aquí en Salamanca, en Zamora, en Lumbrales, en Dinamarca, en Chechenia, en Irak, en Siria, en Guatemala, en Ecuador, en Paraguay, en Panamá, en Irak y en cualquier otra parte, básicamente somos en esencia lo mismo. Y queremos y pretendemos y buscamos en esencia lo mismo. Un cierto ámbito de seguridad, una cierta compañía agradable y, bueno, poder criar a nuestra prole o tener una familia a la que proteger. Básicamente nunca, como ahora, ha habido más. En la historia ha habido grandísimos fotógrafos y muchos, pero os aseguro que estamos en un momento en el que la cantidad y calidad, también por la facilidad de lo que ha aportado el digital, que tiene cosas un poco menos buenas, pero sobre todo tiene cosas extraordinariamente buenas. La cantidad y calidad de la gente que fotografía hoy es tremenda en todas las partes del mundo. Y esto hace que haya ojos en todas las partes del planeta, en todos los rincones del mundo. Los ojos cada vez son más afinados porque se va aprendiendo cada vez más. Pero, paradójicamente, la fotografía que preside un poco la realidad en la que vivimos, la fotografía, la grafía en realidad, el grafismo, en fin, la grafía como término más genérico, nunca ha estado más denostada también quizá que ahora. No se respeta, en mi opinión, como se debiera, y esto es una cosa que a mí me perturba y me genera ciertas... Nunca más que ahora se necesita ver, enseñar, mostrar y demás, pero en cambio no tenemos nada más que ver un poco cómo está la situación de la gente que trabaja en los diferentes medios. No hablaré ya de los locales, pero sería una cosa para abordar. Todos los días, a todas horas, incluso hasta un minuto antes de entrar en esta sala. O sea que, bueno, es un medio de vida, un medio de expresión, un medio de entender. Como muy bien han dicho los que me han precedido, es una manera de entender el mundo. De entender el mundo que nos rodea, de entender la vida y de dejarla quieta, ahí, parada, parcial o globalmente, no sé. Yo me he dedicado a la fotografía a la vez que a la enseñanza desde el año 72. Llevo haciendo exposiciones unos 51 años ya. El año pasado hizo 50 años. Y los que me rodean me sufren, me padecen, ese afán devorador de tomar esas realidades porque me parece que el tiempo se acaba, ¿no? Tengo un pequeño síndrome como Picasso, ¿no? Estuvo pintando hasta meses antes de morirse 4 o 5 cuadros diarios. A mí me parece que no voy a poder explicar todo lo que quiero explicar en la vida a través de la fotografía. También lo hice a través de la pintura. Hace tiempo yo hice Bellas Artes y bueno, pues voy a entrar en materia. El concurso que tenemos aquí antemano, aquí entre nosotros, entre las manos, es algo impresionante. La verdad es que
A medida que van pasando los años, esto va cobrando una dimensión que no podíamos prever al principio. Hace 6 o 7, 8 años era, bueno, casi como de andar por casa entre España y algunas cositas de Portugal. Pero desde hace 7 o 8 años se ha extendido perdón, a nivel mundial la participación muchísimo. Claro, y eso nos da cuenta un poco como lo que decía Alberto, esa universalidad, esa, yo no sé si llamarlo, ¿cómo lo llaman ahora esto de globalización? Que es una cosa, es que se me olvida la palabra porque es que la odio, no me gusta nada. Me parece que nos lleva a eso, a lo que dice Alberto, a una uniformidad terrible. Y yo creo que cada uno, somos cada uno con sus cadaunadas y los ojos que tenemos cada uno, 7.000, 8.000 millones de miradas en el mundo. Ahora mismo hay casi tantos móviles en el mundo haciendo fotos, pero ninguno las hacemos igual. Eso yo creo que es fundamental, entender esa no individualidad egoísta, sino esa mirada única que tenemos, cada uno participándola o haciendo partícipes al resto para poder contar historias. Es verdad que el arte de la fotografía ha dado muchos bandazos y que nació de la pintura, emulando mucho a la pintura y sustituyendo a la pintura, pero a medida que va pasando el tiempo, yo creo que por lo menos en el siglo pasado y al menos los primeros años de este siglo XXI, ha tomado una dimensión propia. Para mí, yo estoy convencido incluso que Velázquez, si existiera hoy, sería fotógrafo. Lo he dicho muchas veces, porque ahora que tenemos esa facilidad de ir a Madrid con el tren este de 20 euros que vamos, y me estoy hartando a ver museos. Voy al museo cada 2 por 3, al Prado quiero decir. Cuando digo museo es al Prado, porque es el gran museo que tenemos en España. Y cuando uno ve los cuadros de Velázquez, dice, joder, tío, pero si es que solo te hace falta apretar un botón. Lo que pasa es que cuando aprietas un botón pasan varios meses hasta que terminas de apretarlo. Es decir, mientras lo pintas. Ahí están las hilanderas, ahí están sobre todo las meninas, ¿no? Yo quiero hablar de eso también. La dependencia excesiva que ha tenido la fotografía de la pintura y que a partir de, yo creo, de los años 60, pues se distancia para tener su manera propia. Es verdad que posiblemente la faceta fotográfica, de las múltiples facetas que tiene la fotografía, como todos sabemos, pueda ser el fotoperiodismo, no lo sé. La foto callejera, no lo sé. Pero aquí tengo delante a gente muy buena haciendo fotografía artística, incluso casi huyendo del documentalismo, de parar el tiempo, el aquí y el ahora y la constatación de qué año se vive y cómo se vive, para ir más allá. El otro día estuve viendo en CaixaForum una exposición grandiosa, maravillosa, que os recomiendo que la vayáis a ver si no la habéis visto, de cómo los artistas se han salido de apretar solo un botón y de organizar el campo artístico en base a la luz, y cómo la luz incide en un papel que la registra de una manera muchas veces caprichosa, pero la mayoría de las veces donde el artista decide que llegue esa luz, más o menos, con más o menos intensidad, para dar más grises o más negros o más luces o menos.
pasando incluso hasta de la realidad. Pero también existe esa realidad, ¿eh? Claro, pensar que una cámara estenopeica, es decir, hasta con una caja de cerillas. Bueno, si vais a CaixaForum hay una instalación grandiosa que está en un círculo, que está hecha con la boca. Están los negativos en la boca y los abre un poquito para que entre la luz y cierra y lo revela. Hasta eso, con eso se puede hacer fotos, que algunas veces costaba mucho. Yo he sido profesor de instituto y he enseñado a muchos chicos a revelar, pues les costaba entender que se podía hacer fotos con una caja de zapatos o con cualquier cosa. No, pero es que para hacer fotos se necesita un gran objetivo y una cámara que pese no sé cuánto y que... Bueno, este concurso que tenéis aquí, hemos luchado muchas veces para que no se note excesivamente esa ostentación de grandes cámaras carísimas, con grandes objetivos, con equipos que pueden costar varios docenas de miles de euros incluso, o incluso viajando a sitios recónditos donde nadie llega y por lo tanto voy a hacer la foto más increíble y la voy a hacer yo. Yo creo que se pueden hacer cosas maravillosas en cualquier sitio y lugar y hasta con el móvil. ¿Cómo no? Es verdad que lo que se necesita es el cultivo de la mirada, el cultivo del ojo, de dónde lo pones, cómo lo pones, cuándo lo pones y en qué momento. Yo soy fotógrafo profesional desde hace una pila de años, 30 y pico años. Y mi trabajo como fotógrafo profesional es la fotografía publicitaria, la fotografía de producto, de obras de arte, y está muy alejada mi visión de lo que es las imágenes que aparecen en el concurso habitualmente. También mi experiencia como fotógrafo artístico, que no me gusta mucho la palabra, me gusta más como autor, está muy alejada de los parámetros en los que se mueven las imágenes del concurso. Entonces tengo una visión un poco diferente de cómo se plantea. Y quería también comentaros otra cosa en cuanto a cómo funciona el concurso, que lo ha apuntado Valentín muy bien. En la génesis no está planteado el concurso desde el mundo de la fotografía. El concurso se plantea desde un centro que no tiene que ver con la fotografía, que tiene que ver con intereses sociales, que tiene que ver por varias de las personas que componen, que trabajan en el centro con la geografía, que es un tema que para mí como fotógrafo ha sido siempre muy inspirador. La geografía es muy interesante y tiene que ver con esta otra mirada. Hay una cualidad en el jurado que siempre condiciona mucho cómo funcionan las deliberaciones y cómo al final se seleccionan las imágenes, que es que prácticamente la mitad, yo creo, no son fotógrafos. Es decir, está compuesto por fotógrafos españoles, por fotógrafos portugueses y por geógrafos, por gente que viene lingüistas de otros mundos, y hay unas miradas que son muchas veces sorprendentes, hasta el punto que bueno, hacemos la calificación de las fotografías cada uno por nuestra cuenta, se aúna y luego se generan diferentes discusiones, se valoran las fotografías y normalmente las fotografías más valoradas son por una parte las de los fotógrafos, pero por otra parte las de los geógrafos. Y al final el resultado nunca suele ser que la mejor fotografía, la más puntuada, es la que se lleva el premio. Y no suele ser precisamente por la función social que tiene la fotografía en este concurso. Eso es muy importante. Es una valoración que al final acaba estando en muchos casos
por encima de la calidad técnica, que es lo que a veces los fotógrafos miramos de manera más importante o como primer punto a valorar. Esto para mí es paradójico porque al final he acabado aceptando que la mejor fotografía muchas veces, en contra de mi voluntad, es la que dice Valentín, por ejemplo. Porque efectivamente me ha convencido de que tiene unos valores sociales que son muy interesantes y que están por encima del hecho fotográfico como hecho técnico, que es lo que tú apuntabas ahora. Hay una cosa en el concurso también que yo creo que es un estudio sociológico de la gente, sobre todo, menos afortunada socialmente. Es decir, por ejemplo, de Estados Unidos tenemos muy pocos participantes. Yo entiendo que, bueno, para ellos nos cae lejos, pero nos cae mucho más lejos para China o nos cae mucho más lejos para Sudáfrica o para otros países, pero los 1.500 euros creo que es el premio, como que a uno de Estados Unidos como que no le va muy allá. Y esto es un elemento que a veces se ha discutido y que a mí me parece que es interesante. Es interesante porque al final nos estamos descartando de la visión de los países occidentales y de los países que están cómodos socialmente, que en su mayoría tienen una forma de vida muy segura, muy bueno, como la que nosotros tenemos aquí. Entonces, acabamos teniendo una visión del mundo que es mucho más cercana al porcentaje de habitantes que hay en la sociedad y que es una visión muy dura del mundo en la mayoría de los casos. Es decir, en el aspecto del primer tema, que es el tema de naturaleza y biodiversidad, pues bueno, siempre el preciosismo funciona bien, que es aquella foto que hay allí al fondo como portfolio ganador, pero después en el resto de temas creo que le damos la palabra a gente de una condición muy cercana a la vida, a la dureza de cómo uno se gana el pan cada día, y eso creo que es muy interesante. Desde luego es, con la cantidad de concursantes que ha habido y con la gama de países que se presentan habitualmente, sería interesante que alguien hiciera un estudio con yo creo que son cientos de miles de fotografías las que se han presentado, un estudio sobre cuál es la realidad del mundo sin tener a una sola persona que escoja los temas o que analice, sino que la realidad es la de los que voluntariamente envían sus imágenes, y además cómo a lo largo de los años van cambiando los temas y cómo van reforzándose las preocupaciones sociales. Es decir, estos dos portfolios que hay aquí están clarísimos, o sea, es tremendo ese portfolio de el desperdicio de materia prima, el no reciclado, el absurdo de la sociedad que hay en esas fotografías, o la realidad a la que nos vamos viendo abocados del cambio climático y que afecta de una manera muy fuerte a todas estas personas, pero que nos va a afectar a todos en definitiva. Entonces, todos esos elementos a mí me interesan mucho del concurso y es por lo que estoy encantado siempre de participar en él. Aparte de los planteamientos como fotógrafo o como persona que tiene su propia mirada, igual que la tiene Vitorino, que es completamente ajena a la mía, o que la tiene Alberto, que efectivamente es una mirada completamente distinta, cosa que a veces es cansina porque nos entablamos ahí en discusiones que son inacabables. Entonces, bueno, pues es muy interesante. Yo quería comentar esto, que es, bueno, pues una visión la del concurso muy que puede inspirar
a muchos tipos de fotógrafos diferentes, sobre todo en lo relacionado a los fotógrafos que no son artistas o fotógrafos autores. Las personas que la idea de hacer este encuentro, este coloquio sobre la fotografía, verdaderamente hay que agradecérselo a Alberto y al museo, y también a los propios geógrafos que tenían interés de hacer esto. Evidentemente, el CEI, el Centro de Estudios Ibéricos, está detrás de este concurso y a mí me pareció una buenísima idea. Entonces, eso es lo primero que quería decir, agradecer al museo también, que desde hace varios años, como decía Valentín, que este concurso, esta exposición ha ido creciendo. En un principio solo se exponía en Guarda y ahora mismo, ya desde hace varios años, antes venía a la facultad y desde hace 3, 4 años, ¿no?, el museo acoge esta exposición, con lo cual también es una mayor visibilidad para la ciudad, para toda la comunidad, ¿no? Y alguna otra cuestión del concurso. Hemos estado hablando del CEI, de la cooperación transfronteriza, de que en el jurado hay portugueses y portuguesas, y simplemente señalar que si no hay aquí fotógrafos portugueses es porque las circunstancias de viaje, de tareas de otros miembros del jurado han impedido que vinieran estas personas, ¿no? Yo también soy miembro del jurado, pero me parecía que era mucho más oportuno contar con esa visión de Valentín a lo largo de todos estos años y con un conocimiento, digamos, más alargado en el tiempo desde esa primera edición. Y los otros miembros del jurado ya lo han señalado, y Alberto no es miembro del jurado, pero colabora en algunos encuentros de fotografía que también se hacen en Guarda todos, desde hace, creo que este año va a ser el sexto año y será en abril, ¿no? Va a ser 2 fines de semana, va a ser el 14 y el 15 de abril y el 22 y el 23. De tal manera que, bueno, aunque aquí no hay portugueses, sí están detrás y no han podido venir. Y por mi parte, yo bueno, creo que las únicas instalaciones a lo mejor podrían ser o performances los movimientos políticos, pero sin embargo ahora todo el mundo tiene una cámara de fotografías, entonces es un arte popular en el sentido más puro del término. Y he recordado mientras estabais hablando que algunas organizaciones no gubernamentales en sociedades reprimidas, creo que era con la primavera árabe, pero también en Sudamérica, se dedicaban a repartir móviles con cámara de foto, principalmente para hacer vídeo, a fin de que los propios que estaban sufriendo esa situación pudieran ser las personas que emitían la propuesta. Pero claro, esas personas esos fotógrafos populares que somos todos, yo incluido, pues vosotros no, salvo Valentín, que no es fotógrafo profesional, podéis decirles también unas cosas en nuestra vida, ¿a qué fotografiamos? Que debemos tener un sentido de lo que hacemos, vamos mostrando sencillamente nuestros sentimientos, lo social, porque cada uno de nosotros, pues los que tengamos un móvil medianamente decente, igual tenemos 500, 1000, 2000 o 3000 fotografías colgadas en la nube o que se nos han ido colgando solas. Y ahí las tenemos. Entonces, habría que guiar un poco en esa dirección, como fotógrafos para reflejar la vida. Yo, por ejemplo, es que no te pongo una solución, porque todo lo que hago lo guardo. Entonces es muy difícil. ¿Por qué? Pues un día dije, wow, voy a tirar y tiras. Pero empezando por las diapositivas, ¿no? Yo tenía miles de diapositivas y un día cogí y me las puse delante y dije, un cajón detrás, y todas las cosas, así iba tirando para el cajón, pum, pum. Me quedé con las que me parecían interesantes. Pues un día me arrepentí. Claro. Otro día me arrepentí. Entonces, y como me arrepentí, dije, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues ahora se han inventado unas cosas maravillosas que se llaman los discos duros. Bueno, y los vamos es casi como tirarlas a la basura también. Sí, casi. Vamos metiendo los discos duros, que es como un cajón, pero si aquella era una caja de cartón, una cosa así, esto es como un cajón mucho más grande que este museo. Entonces tú las dejas ahí metidas por años, el año 18, el 19, el 20, el 21, tal. Y las tienes ahí por años y bueno, ¿y qué haces con todo ello? Por ejemplo, yo he hecho más o menos, calculo yo, que unas 200 o 250.000 fotos.
Y alguna buena. Y hago alguna buena algún día. Sí. Yo no sé. Hoy ha sido un mal día. Porque cuando vi que nevaba, digo, Vitorino. No, la cuestión es que es muy difícil responderte a eso. ¿Qué haces con ello? Y yo creo que lo que se debe hacer, por lo menos, es no hacerme caso a mí. Eso es lo primero. Pero te voy a dar una pauta. Busca y tira. Yo no lo hago, no me hagas caso de lo que yo hago. Hazme como los curas, ¿no? Haz lo que dicen, pero no lo que hacen, o haz lo que hacen, bueno, pues eso, ¿no? No me hagas caso de lo que yo hago, pero sí haz caso de lo que yo digo en este aspecto. Intenta revisar de vez en cuando y tirar lo que es superfluo. Al fin y al cabo eso yo sí que lo hago. Pero pasado el tiempo, por si acaso me arrepiento, ¿no? Claro. Pero yo creo que debería de llevarnos, yo a veces no hago fotos simplemente por el hecho de no tenerlas guardadas. Esa masa ingente que tenemos de fotografías en los teléfonos o que hacemos cuando llevamos la cámara, yo procuro no hacer fotos y cuando las miro reflexionar sobre el sentido de las fotografías que hacemos. Es decir, mucha gente hace fotos de sus seres queridos, de sus amigos, de sus situaciones más o menos vitales, que acaban no siendo situaciones vitales porque son solo las situaciones de celebración, las situaciones en las que hay un motivo de alegría o de estar orgulloso de lo que estás haciendo. Pero sobre todo es que no reflexionamos sobre el sentido de hacer las fotografías y para qué hacerlas. Porque al final, de las, qué sé yo, 1000 fotos que haces al mes, ¿qué sentido tienen? ¿Qué uso? ¿Para qué van a servir alguna vez? ¿Quién va a verlas? Es algo que no va a ningún sitio y que además nos distrae de la realidad de una forma enorme. O sea, qué sé yo, una vez en un museo, ¿no? En el Museo del Louvre había una escultura griega famosa, y yo hice una fotografía. Hice una fotografía porque estaba en una sala central y estaba toda rodeada de gente, de espaldas a la fotografía, haciéndose una foto, a la escultura, haciéndose una foto a sí mismo con la escultura detrás. Nadie, y terminaban la foto y se iban a la siguiente. Nadie absolutamente estaba mirando aquella obra que tenía 2000 años. Es algo a lo que nos está llevando el móvil y la fotografía compulsiva de ese tipo. Bueno, yo creo que nos lleva no el móvil, nos lleva la manera de ser, la sociedad que estamos viviendo. Como consume ahora. Claro. Sí. Es una reflexión muy interesante la que acabo de hacer. Sí. Pero de todas formas hay como dos formas, hay dos formas de fotografía. Esa fotografía compulsiva de cualquiera, que además no suele venir a ver estas exposiciones ni cualesquiera otra de fotografía o de arte, y la gente que hace fotos con un sentido que es el sentido de contar su realidad, sus inquietudes, sus intereses, y son dos mundos completamente paralelos y que creo que nunca jamás se juntan, excepto en una persona, que es Vitorino. Porque tú no sueles hacer fotos de la gente, aunque sí hagas alguno o tal, pero lo tuyo es la belleza y el discurso vitalista y positivo. Yo, como también soy un amante de la fotografía, me pregunto a veces lo que se preguntaba Santiago, qué es lo que mueve a la gente, o nos mueve a todos, a utilizar el móvil u otras. El móvil más que nada porque la gente se hace esos selfies famosos y quiere estar presente en un lugar para comunicar que ha estado o memorizar que ha estado en ese lugar. No tanto el interés del lugar, sino el hecho de que ha estado allí, ¿no? Pero bueno, eso sería el análisis sociológico y psicológico de un determinado grupo de personas que a lo mejor estamos todos incluidos en ellos, en parte, ¿no? Yo pienso más en el fotógrafo como notario, el notario que llevamos cada uno dentro de nosotros, que quiere plasmar de una manera u otra, con ese lenguaje, distintas y determinadas circunstancias de nuestras vidas. Porque claro, tú puedes decir, soy fotógrafo de producto, o soy fotógrafo
de calle, o soy fotógrafo documentalista o fotoperiodista, pero en el fondo puede haber un tipo de fotógrafo que lo es de todo, multidisciplinar, porque la máquina no deja de ser un instrumento, sea el móvil o cualquier otra cosa. La mirada que llevamos dentro, en la mirada se nos aparecen los escenarios cotidianos de nuestros acontecimientos, y algunos, como nosotros, que nos gusta la fotografía, está obligado el captarlos en alguna forma. Te encuentras compulsivamente, como le puede pasar a Vitorino, compulsivamente a detener ese instante y llevártelo. Llevártelo, pues para dar fe, ¿no?, de que ese momento, ese instante tan impresionante de tu vida, de tu gozo, de tu sufrimiento también, ¿no?, también de tu familia, de esos, y de esas luces, de esas sombras, de esos acontecimientos que marcan tu propia vida, los quieres llevar a tu memoria interna. Que ahora, afortunadamente, la tenemos en eso, en los discos duros, en la nube, etcétera, etcétera. Y es bueno no tirarlas, Vitorino, porque con el tiempo vamos perdiendo también la memoria, eso es una cuestión fisiológica, no nos olvidemos. Y cuando tiras de esa memoria, no es tanto para autovalorar tu calidad, que las fotos pueden ser de una mayor o menor calidad dependiendo, como decía la belleza, depende de quien la mira, ¿no? Hay belleza donde a lo mejor tú no la encuentras y viceversa. Pero si necesitas tirar de esa memoria tuya, de aquel tiempo pasado, de 10, 15 o 20 años, recuperarla, recuperas el instante, recuperas la vivencia y tú mismo te recreas y gozas de esa cuestión. A lo mejor para ti solo, sin compartir. Cuando eres capaz de compartir esto entre esas personas que normalmente suelen ser afines y ese compartir te hace comulgar en alguna medida también con las imágenes y que recíprocamente vamos enviándonos y recibiendo, es cuando empiezas realmente a disfrutar. Y si además de todo eso que disfrutas, el otro fotógrafo documentalista que quiere también denunciar lo que está viendo, lo que está pasando, y tiene ya un sentimiento comunitario, un sentimiento, como digo, de denuncia, pues es otra labor que tiene el fotógrafo. Y que no son incompatibles, es decir, no somos fotógrafos, fotoperiodistas, somos fotógrafos de todo lo que se puede nos presentar en nuestro escenario visual. Y entonces yo creo que eso es lo que yo reivindicaría como tal. Es decir, que no nos encasillemos, que hay gente que seguramente se encasilla por desgracia, por su trabajo, etcétera, etcétera. No, abramos nuestros ojos a ese mundo que se nos presenta cada mañana y cada día, y si somos capaces de tener nuestra mirada y compartirla, nos sorprenderemos de la nuestra y de las de los demás. Y esta... Primero, Valentín, Maribel, seguir con esto. Seguir con esto. Yo creo que esto es un archivo que es absolutamente maravilloso. Yo voy aprendiendo algo de los fotógrafos, porque no sabía pero sobre todo porque es que eso es un conocimiento, porque esto sirve para el conocimiento lo mismo que siempre ha servido el arte. El arte no sirve más que para eso. Yo soy menos optimista que tú, Alberto. Creo que esto lo único que interesa es una técnica, como puede ser la música, como puede ser la literatura, y entonces nadie habla de la literatura. No se puede hablar de fotografía. No es más que una técnica que nos permite dar un punto de vista. Si el punto de vista es interesante, entonces eso acaba siendo interesante. Eso que tenemos ahí enfrente es una secuencia, es un lenguaje. Y como tú bien decías, lo que no se entiende es que a estas alturas nos enseñan a leer en la escuela, pero no nos enseñan a leer imágenes. Nosotros pertenecemos mucho, los que estamos aquí, quizás somos los primeros, la primera generación que ha empezado a aprender con imágenes. Yo era pequeñito cuando vi la primera televisión y las fotografías en los periódicos antes eran una cosa extraña y luego están generalizadas. Es decir, el cine nos ha enseñado. La imagen se ha incorporado en el siglo XX, obviamente. Y nos tenían que enseñar a leer imágenes. Pero de fotografía no se puede hablar de la fotografía. Lo mismo que no se puede hablar de la música. Es decir, yo creo que cada uno no es más que una técnica que sirve para eso. Desgraciadamente, eso está en todos los móviles, y esos móviles lo que están haciendo, yo siempre digo en plan irónico que, y lo siento por ti, Vitorino, que te han sacado algunas, es decir, el hombre del tiempo ha hecho mucho daño.
Porque está sacando fotografías y dicen, ¿qué fotografía tan bonita? No, no es una buena fotografía, es una buena puesta de sol, que es otra cosa. Esa es una confusión muy generalizada. Bien, a partir de ahí hay tal intoxicación de imágenes. De hecho, las que me ponen algunas veces no son ni las que a mí más me gustan. O sea que, bueno, tú es que como... Les suelo mandar 6 o 7 y siempre me eligen la peor. No sé cómo aciertan. Bueno, aciertan con una constatación que tiene más que ver con su... Yo cuando has dicho que tenías 250.000 fotografías he dudado si era semanalmente. O sea, es que es una cosa que es una cosa que se levanta por ahí. A fin de cuentas, lo que yo creo es que la fotografía como tal no es más que un instrumento y teníamos que ir diciendo, con ese instrumento, como con una guitarra, yo toco Paco de Lucía hacía una cosa maravillosa y otros hacemos barbaridades. O sea, que te quiero decir que entonces, depende de lo que hagas, eso vale o no vale. Me da igual que sea cuando estabas de corresponsal de guerra, tú haciendo fotos en esos países, o cuando Santiago hace sus relatos estupendos, o cuando Victorino hace esas maravillosas fotos que hace. Pero quiero decir que es que eso puede ser una obra de arte, que yo creo que lo es, no es más como la música, como todo, eso ya está definido. Victorino, tú y yo nos acordamos de hace muchos años, cuando la gente decía que esto de la fotografía no era arte. Es decir, bueno... Todavía lo dicen. Nosotros ya le decíamos eso de que, oye, pues los del MoMA de Nueva York opinan otra cosa, ¿qué le vamos a hacer? O sea, que quiero decir que eso está claro ya a estas alturas. Pero yo creo que esa es la gran diferencia. El relato o la idea que tú tengas y lo que sirve es para que tú expreses lo que tú ves. Lo mismo que el señor que escribe una novela o que escribe un poema o que hace una canción. Es decir, no es más que eso. Tanto como que ayudar a solucionar el mundo me parece un poco excesivo, Alberto. No. Para eso están los filósofos. Si he dicho eso, me corrijo. Creo que he dicho intentar entender. Permíteme la ironía. No, pero es muy interesante lo que comentas porque yo también soy de esa opinión. Claro. El poder de la imagen, no solo de la fotografía, de la imagen en general, pero también de la fotografía, es increíble. Es increíble. Claro, ahí está el secreto. Expresa o no expresa una realidad. Pero tú das la misma. Nosotros 5 nos metemos en un sitio y cada uno hacemos unas fotos distintas del mismo acontecimiento. Sí. O del mismo paisaje o del mismo sitio. Del mismo pueblo. Nos vamos a un pueblo, nos metemos y hacemos fotos todos distintas. Pero a donde yo quiero llegar es que el poder que tiene la imagen... Esa es la gran ventaja. Es increíble. Ahora bien... Para bien y para mal, ¿eh? Teniéndolo... Para bien y para mal. El mundo no se cambia así, no se cambia solo. O sea, hay una serie de periodistas a día de hoy, algunos de ellos españoles extraordinarios profesionales, que están explicándonos en el momento lo que está ocurriendo en Ucrania, por poner un ejemplo. Y en otros muchos países donde están ocurriendo cosas tremendas y que no lo conocemos porque no están en la agenda mediática. Eso sería otro debate. Claro, pero la cuestión es, eso no sirve para el conocimiento como todo el arte. Lo que tú decías, Javier, es decir, tú ves un cuadro de hace 200 años y dices, qué maravilla, eso me da información, eso me da conocimiento, me da cultura. Y eso me hace entender el mundo de rebote. O tratar de entenderlo, no vamos a ser más ambiciosos. Pero tú lo que tienes que hacer es utilizar esos medios, lo mismo que cuando lees un artículo de un corresponsal de guerra sobre la guerra de Ucrania. O ves unas fotos o lees un artículo. Es lo mismo. Es una forma de conocimiento, nada más. Y esta es una forma maravillosa de conocimiento. Claro, pero a mí... Mucho más expresiva, quizá, que lo que sea leer algo de todo esto que tenemos aquí. Es decir, si eso lo tratas de escribir, yo creo que llega menos. Y ahí está el poder de la fotografía. El poder de la fotografía... Pero tú sabes que esto ha llegado a un momento en el cual estamos en un delirio. Es decir, quizá ya que habrá mucha gente que no sepa que hay muchas fotografías que se fabrican. Ese es otro debate. El grupo de Vancouver y toda esa gente. Es un debate... Cojo una calle, pongo a un señor allí con un autobús y a otro aquí, y aquí no sé qué, y aquí hago no sé cuánto, y le hago una foto. Y parece que esto es que pasaba por allí y he hecho la foto. No, llevo 3 días para hacerla. Claro. Esto nos lleva a la primera parte de mi intervención.
es una cuestión ya, bueno, y eso está de moda, absolutamente de moda. Entonces, Bueno, pero eso es el mercado, eso es otra guerra que nos daría para otra cosa. Yo creo que algunos os he contado, como yo he visto, he preguntado un día en una galería por una fotografía y me han dicho que valía 3 millones de dólares. Esto parece una barbaridad, pero os juro que es así. Y entonces dije, bueno, esto es el mercado que donde toca lo corrompe todo, como está corrompiendo el arte, pero eso es otro tema, que no vamos a meternos. Bueno, yo quería introducir, como estáis derivando hacia unos problemas complejos, Sí, sin duda. muy complejos, que es el conocimiento del mundo objetivo o subjetivo, Subjetivo siempre. muy difícil diferenciar a veces la posición de los fotógrafos que van al concurso. Pero para eso nosotros hicimos una reflexión previa. Después de estas primeras fotografías, debates, veíamos que la complejidad se puede entender. ¿Cómo? Parcialmente, siempre, parcialmente. Por lo menos diferenciábamos 4 grandes campos. Antes los mencionó Santiago. El campo de la naturaleza y del medio natural y del medio poco transformado. Todo el mundo está transformado. ¿Qué visiones hay de ese mundo? Y claro, nos encontramos con una diversidad de perspectivas del que ve la naturaleza en un pájaro, del que ve la naturaleza en una flor, El que la ve así. y del que ve la naturaleza en su complejidad. ¿Qué es esa? Eso es ver la naturaleza en su complejidad y en sus elementos vitales. Y entonces, en el concurso tiene que haber como una lectura por nuestra parte de esas miradas lejanas que ven el territorio como sufriendo el territorio, como padeciendo el territorio, como reconstruyendo el territorio. Eso es una mirada sobre la naturaleza. Lo que estás pidiendo, Valentín, si me permites que te interrumpa, es decir, lo que estás pidiendo es calidad. Calidad, pues. Claro. Escúchame. Pero hay calidad de lectura y calidad artística. Por poner un ejemplo gráfico, ¿qué tiene más calidad? ¿Paco de Lucía o nos vamos a Lola Flores? Las dos son músicas. Claro. Bien, pues, más sutil, quizás sea Paco de Lucía, no vamos a entrar en detalles. Aquí pasa lo mismo. Bien, pues bueno, entonces, pero que sí podemos comprender el mundo Pide sutileza, a partir pide calidad. A partir de esas visiones que nosotros a veces en el debate decimos, pues mira, esta perspectiva de este fotógrafo encajaba mejor en el segundo campo, en el tercer campo, claro. en el último campo. Claro. El segundo campo es la transformación del hombre a través de la agricultura y del poblamiento, una constante desde el Paleolítico hasta hoy. Eso es inevitable. Y por lo tanto ahí hay una visión de una naturaleza dominada, parcialmente dominada. Y el poblamiento, clave. Para entender el mundo, si no entendemos los lugares, No hacemos nada. no hemos entendido nada. Claro. Si no entendemos los topos, la topofilia de esa gente por ese lugar, no hemos entendido nada. El tercer campo, las ciudades y los procesos de urbanización. El 80% del territorio dominado por las ciudades. Dominado, no ocupado. Y ahí tenemos un ejemplo, vamos, brutal. ¿Sabes? Y luego la diversidad cultural, que es el otro campo, que eso nos lleva, desde la perspectiva del CEI, del Centro de Estudios Ibéricos, a ver los grandes matices culturales frente a la uniformidad. Esos matices culturales que nosotros en la frontera los tenemos. Todas esas categorías que tú estás diciendo
¿Cuál es la mejor fotografía que expresa cada una de ellas? Ese Pues es el problema. hay capacidad para expresarlo, porque, por ejemplo, Ese es el problema. Ese es el problema. un fotógrafo portugués Ese es el problema. que pone siempre el acento, los fotógrafos portugueses ponen mucho el acento en la vida rural todavía que les queda. Claro. Y ponen el acento en una señora labrando el huerto, que conserva las semillas. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama, en términos académicos, resiliencia. Esa señora nunca ha oído hablar de resiliencia. Exacto, ni falta que leer. Nunca. Pero, Ni falta que leer. pero sabe perfectamente que tiene que conservar las semillas para la cosecha del año siguiente y para las nuevas generaciones. Entonces, esa lectura delicada es la que realmente el concurso quiere potenciar. Exactamente. Claro. La lectura delicada del mundo. No, Esa sutileza. si coincide con una fotografía estéticamente valiosa, Claro. y con un mensaje profundo, pues mejor que mejor. Entonces, por eso digo que la complejidad se puede entender, Si os dais cuenta, lo que está diciendo es que todo el arte y toda la fotografía es conceptual. Tiene que llevar debajo una idea, un punto de vista y un concepto. Lo del arte conceptual es un invento moderno. Pero vamos, eso ya desde Goya. Una pregunta. ¿Se podría decir que el centro de estudios... ¿Se me oye? Sí, sí. Ah, vale. ¿Se podría decir que el Centro de Estudios Ibéricos ha elegido la fotografía como un lenguaje universal para trasladar, transmitir y difundir sus valores? Es así. Entonces tiene un peso específico. De hecho, hombre, el Centro de Estudios Ibéricos, lo fundamental era el intercambio de conocimientos entre España, Portugal y los países iberoamericanos y lusófonos. Es decir, se ha ido abriendo, y la participación, por ejemplo, de los brasileños es muy grande, muy grande. Es un país gigantesco, tiene una gran diversidad y los brasileños participan mucho en las tradiciones occidentales, ibéricas, y lo mismo los otros países latinoamericanos. Ya menos los países africanos, pero nosotros nos hemos nutrido de conocimientos, y los que han participado en el Centro de Estudios Ibéricos, que para los españoles les queda muy lejos. Angola, el mundo angolano, el mundo mozambiqueño, con un escritor único, como Mia Couto, que es mozambiqueño, de raíces portuguesas, y que tiene el premio también Eduardo Lorenzo, del Centro de Estudios Ibéricos. Y que también hace fotos. Y que también hace fotos, y que es biólogo, El biólogo de partida suya, y que es el gran conservacionista de África también. Entonces, esas miradas, en el caso de las transversalidades de este proyecto, nos hemos dado cuenta de que tenía capacidad de un lenguaje muy universal, con un lenguaje donde los problemas de los mundos periféricos más olvidados estaban muy presentes y que realmente entraba dentro de la filosofía del CEI. No quedarse en lo académico, en absoluto. Que esto, pues, aquí hay un equívoco. Lo académico generalmente es muy competitivo. Y el Centro de Estudios Ibéricos quiere ser muy abierto, muy de cooperación, muy de intercambio, sin protagonismos académicos. Y por lo tanto, hemos visto que transversalidades ha ido calando, porque en el último concurso, 70 países presentes, si no recuerdo mal, unos 800 participantes. cerca de 800 participantes de todo el mundo, y por ejemplo, hemos premiado de sitios inimaginables. Te digo, este año, de lo Irán. que está aquí expuesto, hay de China,
es que tengo la chuleta delante, de China, de España, de Irán, de Bangladesh, de India, de Turquía, de Vietnam, de Italia y de Alemania. El jurado, evidentemente, elige las fotos ciegas, es decir, nos las pasan simplemente con el título y una pequeña leyenda de lo que ahí se dice. Nada más. No, mira, Luego, esto ha sido el resultado de este año. Y en el debate, como decía, y perdona que te haya interrumpido, como decía antes Santiago, y entender la expresión, nos pegamos un poco, ¿no? Porque al final todos decimos, ¡uy, qué bonita es esta foto! ¡Qué bien hecha! ¡Qué valor! Y digo, ya, pero es que resulta que se queda solo en eso, es el pájaro que decíais antes. Y entonces al final, digamos que también entre nosotros nos cuesta llegar a este resultado, que luego cuando vemos quién, pues apreciamos que algunas veces lo haremos mejor y otras no tan bien, pero... Sí, es muy interesante para los fotógrafos, me imagino que muchos de los que habéis venido es porque sois fotógrafos, esa realidad a la que nos llevan los que no son fotógrafos y los que están mirando la información que tiene la fotografía y no la construcción de la fotografía. Eso es una cosa muy interesante. Y luego quería también comentarle a Salvador, no a él, sino a raíz de su reflexión, vamos a hacer un ejercicio de cómo podríamos trasladar lo que cuentan estas fotografías con un texto, no solo por la facilidad de escribirlo o por la pericia en escribirlo, que evidentemente habrá mucha gente capaz de hacerlo, sino a cuánta gente llegaría ese texto en comparación a dónde llegan, al número de personas que llegan estas imágenes, sobre todo cuando son imágenes, que es una característica que a mí me parece muy importante de la producción moderna fotográfica y en general artística, la seriación, el contar una historia con un número limitado que no te canse, que condense y que cuenta una historia con un objetivo clarísimo. Entonces, eso desde el punto de vista de la imagen es mucho más sencillo de hacer que escribiendo un texto y diciéndole a todos los que estamos aquí, toma, léete el libro sobre estas 100 portfolios. Entonces, la forma de llegar al público y la forma de conocimiento que podemos expandir con la promoción del concurso es mucho más interesante que de otro cualquiera forma. Eso lo que te demuestra es que el lenguaje de la fotografía es el más universal que existe ahora. Sí, claro. A ver, todos esos países que han nombrado. Por tanto, entonces, el Centro de Estudios Ibéricos, con sus valores, está trascendiendo lo que en los fundamentos tenía más allá de lo ibérico. Y se está convirtiendo en algo, creo, más importante que eso. Y como esos valores son fundamentales para el momento en el que estamos viviendo, social, económico, etcétera, me refiero al colapso. Pues voy a hacer un apunte aquí de geografía, invitando a los presentes a revisar la obra de Piotr Kropotkin, que fue un geógrafo muy importante, porque además sentó las bases, intuyó el cambio climático en sus estudios de geografía en Asia, y entonces fundamentó un estudio sobre el apoyo mutuo. Creo que es fundamental para este encuentro o el mismo Centro de Estudios Ibéricos que el apoyo mutuo en este momento histórico puede dar lugar para que los pueblos puedan salir de esta crisis, porque nos vamos a acercar a la desglobalización, queramos o no. Simplemente. Muchas gracias. Has citado a un geógrafo que yo recomendaba leer en mis clases de metodología, en una película famosa, que todos habéis visto, haciendo mapas en la taiga siberiana, Der Susala. En esa película aparece uno montado a caballo, haciendo mapas, y Piotr Kropotkin, príncipe ruso,
con una formación cartográfica inicial, geográfica, es el gran defensor de las filosofías utópicas, anarquistas, de finales del siglo pasado. Y tiene escrito un libro que se llama Campos, Talleres y Fábricas, donde reconstruye justamente los problemas de la contaminación urbana, de los problemas urbanos en el siglo pasado. No entenderíamos ese mensaje sin otro geógrafo tan importante o más que Kropotkin, que es Eliseo Reclus, el gran geógrafo utópico de finales del siglo XIX y con el cual los españoles, analfabetos, aprendían a leer en los Ateneos en España, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, leyendo dos obras claves: Historia de una montaña e Historia de un arroyo, donde plantea la naturaleza. Lo leían. ¿Quién es el traductor de Eliseo Reclus en España? Blasco Ibáñez. Magníficas traducciones. Si encontráis algún libro de viejo y me lo podéis regalar, mejor. Yo tengo. Bueno, o sea, los dos eran filósofos, geógrafos, escritores magníficos, los han copiado mucho. En España le copiaron al final del siglo XIX muchas enciclopedias, porque Eliseo Reclus es el autor del libro El hombre y la tierra. El hombre y la tierra. Fíjate, le han copiado los títulos, muchos. Y se encontraba, fue un libro prohibido mucho tiempo, pero en las bibliotecas donde está son verdaderas joyas, porque aparece con muchos grabados, no fotografías, grabados. Bueno, esa recomendación es más bien política. El Centro de Estudios Ibéricos recoge ese espíritu, pero da una gran libertad de pensamiento a la gente que colabora ahí, generalmente con una mirada abierta, tolerante, positiva, y yo creo que la Universidad de Salamanca me parece magnífica porque con solo 6 fotografías es contar una historia. Esto a mí me enlaza mucho con el lenguaje cinematográfico, con lo cual digamos que cada pared es una mini historia cinematográfica, ¿no? Para mí. Yo hago foto, bueno, ellos me conocen también, yo hago otro tipo de fotografía básicamente, y lo que quiero es preguntaros una cosa. ¿Dónde queda la emoción? Porque yo en toda la tarde no he escuchado la palabra emoción. Y para mí la fotografía, yo me denomino que soy fotógrafa del alma. Es decir, para mí una fotografía tiene que mostrar el alma, tiene que moverme algo por dentro. Y no todas lo hacen. Es decir, ¿dónde está lo que prima? Que es calidad fotográfica y una técnica estupendísima frente a la emoción. Con ello quiero decir que hay fotografías que no tienen un buen encuadre, que incluso pueden estar trepidadas, incluso, no sé, borrosas, y sin embargo, con lo que ves ahí, algo se te mueve y hay una emoción fuerte. No sé, vosotros o los que aquí estéis que hagáis fotografía, sabéis a lo que me refiero. Es que no he escuchado la palabra emoción y para mí es en la fotografía importante. Yo veo una foto preciosa, bonita y diré, qué bonita es esta foto. Está perfecta, es una técnica estupendísima, pero a mí no me mueve nada. ¿Me entendéis lo que os quiero decir, no? Yo creo que, aunque no le hayamos pronunciado la palabra, está implícita en todo el lenguaje. Hay que pronunciarla porque no todo el mundo lo entiende. Sí, sí. Mira, el año pasado había unas fotografías llenas de misterio y de una emoción contenida,
jugando mucho con la luz, ¿te acuerdas? Bueno, sí, claro. Y este año hay, en todas estas fotografías hay, junto con la emoción, hay una especie de rabia. Porque la emoción puede tener un sentido intimista, pero también puede tener un sentido de rebeldía. No solamente es la emoción como un sentimiento neutro. Hay una emoción que tiene que tener una respuesta. Que los sentimientos de solidaridad se pueden expresar con mucha emoción y con mucha rabia, aunque te la contengas. Y en estas imágenes, estas mujeres, no me digas que no expresan emoción. En el esfuerzo que están haciendo, en la búsqueda del agua. Pero también dices, hombre, las necesidades básicas que las sociedades les privamos a mucha gente de las necesidades básicas, necesitan otro tipo de respuesta. Entonces, no me refiero solamente a la exposición que ya he dicho que me parece magnífica. No, digo que... Me refiero a la fotografía en general. En general. Fotografía. ¿Qué primaría más? O sea, esto no encajaba en esto. Ya. Me refiero general. En general. En una foto. ¿Qué primaría más? ¿O qué tanto por ciento dais en una foto a lo que es técnica fotográfica y calidad fotográfica frente a la emoción? O frente a lo que produce esa foto sin tener tanta técnica y tanta calidad. ¿Qué tanto por ciento pondríais? La cosa... Acabas de dar no sé, en un hueso irroíble para hacer muy buen caldo, como decía alguien por ahí. Un momento, no. Solo mira, yo primero veo la emoción y luego analizo cómo es la fotografía técnicamente. Mira, no sé si habéis visto la otra parte, porque la exposición no es solo esta sala, hay arriba más fotos, que algunas son tan buenas como estas, o más. Y, ¿has visto lo de arriba? Bueno, pues cuando llegues, cuando veas lo de arriba, te aconsejo que veas una serie. Hay una serie que a mí me produjo una sensación tremenda. Es un niño que está siendo cuidado con un trabajo terrible porque el niño no tiene la posibilidad de vivir solo. Hay que ayudarle a vivir. Cuando la veas esa serie, lloras. Pero claro, ahí es una trampa. O puede ser una trampa. Es decir, alguien que no está en esta sala y que yo conozco muy profundamente y vive en Madrid, también fotógrafo, decía que algunas veces la sociedad se mueve por una sensación, o él tenía la sensación de que se mueve por la industria de la pena. Es decir, muchos fotógrafos y artistas se mueven buscando solo y exclusivamente la emoción para calar hondo y sin tener luego ni siquiera una consecuencia, ni ser consecuentes con lo que están haciendo. Y eso es terrible, porque si te remueven y luego resulta que el tío no tiene un compromiso ni social, ni político, ni nada, con nada, pues, joder, tío. Pero la emoción... Ya. Quiero decir que las emociones son muy amplias. Sí, no, las emociones pueden ser positivas. Ahora, la emoción como palabra grande. Dicho esto, no llorar. Verás. Dicho esto, es evidente. Una gran obra de arte, la que sea, como bien decía Carlos, pintura, fotografía, cine, música, danza, escultura, la que sea, si no te emociona, es muy complicado. Pero claro, la emoción no es solo una cuestión etérea, hay un emisor y un receptor. ¿Vale? Entonces, entre ambos debe haber una sintonía.
Porque ¿de qué me sirve a mí que el emisor le ponga mucha emoción si el receptor es como una piedra? ¿O de qué me sirve lo contrario? Pues de nada. Lograr esa sintonía es lo que yo creo que andamos buscando aquí. Y a veces pues nos lleva a discutir. Mira, y no voy a hablar más sobre esto porque... sobre esto. Quiero hablar de esto. Esta serie, a mí me produjo un dolor terrible. Terrible, porque ni estoy de acuerdo con lo que cuenta, y puedo estar de acuerdo en cómo lo cuenta, pero tampoco. Tampoco. ¿Cómo lo cuenta? Pues utiliza la mentira. Bien. En la fotografía y en todo tipo de arte hay mentiras a tope y maravillosas mentiras. Y luego las interpretaciones de ellas, pues, efectivamente. Pero claro, entender, ¿qué me cuenta? Que el lobo es un ser maligno que hay que matar porque los ganaderos no pueden vivir. Eso es lo que me está contando. ¿Estamos todos de acuerdo en eso o no? Claro, claro. Es tremenda. Es que la otra serie de la que hablaba Vitorino, la que verás arriba, no estaba nada de acuerdo en que estuviera en esta exposición. Es decir, para que entendáis un poco cómo el tema del jurado y de la valoración de las fotos es muy personal, llega a unas personas y no llega a otras. Pero se respeta. Entonces, sí, claro, hombre, se respeta, por supuesto. Seguimos año tras año encantados de reunirnos y de pelearnos a veces. No, es muy complicado. Es muy difícil y somos, claro, 10 o 12 miradas distintas y cada uno aporta. Y vaya por delante que yo en estos años casi he aprendido más de fotografía siendo miembro de este jurado casi con lo que voy haciendo. Sí. O con lo que yo pensaba que era la fotografía. Sí. Como decía también al principio Santiago, hacemos una valoración personal cada miembro del jurado, ¿cuántos somos? 12 o Sí, algo así. 10 o 12. 12. Y 12. hacemos esa valoración personal cada uno en nuestra casa. Pero luego nos juntamos físicamente o de manera telemática. Máxima, o la máxima se va al hoyo. Sí, la rescata un miembro del jurado, una que solo ha votado él y que puede acabar. Es que los colores, es que no sé qué, entonces decimos los que no somos fotógrafos. No, hombre, pero es que es muy bonita, pero no nos cuenta nada que tenga que ver con los temas de transversalidades propiamente dicho. Y normalmente terminamos, después de estas peleas, llegando a un consenso en el que unas veces uno está más de acuerdo, otros están más de acuerdo. O damos nuestro brazo a torcer. Y en ese proceso pues priman distintas visiones, distintas miradas, distintas emociones que decías hace un momento, creo yo, ¿no? Y que llegamos a ese resultado final que, bueno, esperemos que sea un jurado que también puede discrepar. Afortunadamente no ven el resto, afortunadamente, claro, mira, con lo cual... Te voy a poner otro ejemplo, fíjate. Yo creo que desgraciadamente hay miles de millones de personas en el mundo que cuando ven un cuadro de Rothko pasan olímpicamente porque dicen, pues, esto es un manchurrón aquí con unos matices. Y sin embargo, yo creo que aquí mismo en esta sala hay gente, y yo me incluyo, que cuando estoy delante de un cuadro de Rothko me emociona. Claro, y a miles de millones seguro que no. Eso es complejo, lo que acabas de decir es verdad, pero es terriblemente difícil de buscar que en esta cosa tan pequeñita respecto a la globalidad tan abrumadora que tenemos, porque esto es una cosa pequeña, porque son miles de fotos, pero es que al día se hacen millones, lo cual es pequeñísimo. Y esto, pues la verdad es que, bueno, hay que verlo. Y vais a verla de arriba, y aún así nos quedamos cojos en esto, porque debiéramos ver
aún más fotos de las que aquí se presentan, pero creo que son suficientes para poder entender esa deriva que tiene ahora mismo el mundo. Sabiendo incluso que desde que hubo la pandemia, las cosas han cambiado. Yo he notado eso también. O sea, el devenir de los acontecimientos a nivel mundial, a los cuales ya casi ningún ser humano es ajeno, porque entre otras cosas es que nos obligan a no serlo, o casi nos obligan a no serlo, va originando distintos cambios de gusto, de sensación, de qué es lo que quieres contar, cómo lo quieres contar y dónde lo quieres enseñar y dónde lo quieres compartir. Vale. Alberto. A mí me interesa mucho lo que planteabas antes de que debe primar. Yo no lo separaría de ese modo. Yo lo que creo es que la técnica hay que conocerla. Eso es algo que se le olvida a miles y miles y miles de personas que creen que quieren hacer las meninas el primer año. Y eso es erróneo. Esto puede tener relación con lo que hablábamos antes. Para aprender todos hemos hecho cientos, decenas, miles de fotografías sin ningún sentido, de hojas, de sombras. Está bien, hay que hacerlo. Pero debe llegar un momento en el que debemos pensar, lo que decía Santiago antes, ¿para qué? ¿Para qué? Para nuestra familia, para hacer una exposición en el barrio, para enseñar un tema que creemos que es tremendo y que no se conoce lo suficiente, para tratar de que la gente se involucre con algo que lo tenemos delante de los ojos y parece que no nos afectara. Ese para mí es uno de los sentidos de la fotografía, según yo lo entiendo. Y ahí entra la emoción. Conozco a gente que técnicamente son extraordinarios y para mí no valen un pimiento. No vale nada, ¿por qué? Porque hacen una foto técnicamente perfecta y no les importa un carajo. Son capaces de pisar un cadáver para hacer una foto más efectista. Y a mí eso no me interesa, no solo no me interesa, me resulta vomitivo. Lo que me preocupa un poco de todo esto es que, según yo lo veo, o la vertiente que más me interesa a mí, por eso decía lo de intentar, no intentar arreglar, faltaría más. Tengo clarísimo que la fotografía no arregla. Pero no arregla el mundo no porque, bueno, no puede evidentemente, pero sí que tiene la capacidad, y a veces lo hace, de emocionar. Ese es para mí el sentido. Si tú cuando ves la fotografía de Samuel Aranda, español, premio Pulitzer de fotografía, que ganó con una madre en las primaveras árabes de Yemen, con una madre, con un hijo suyo que estaba, pues con los humos de una manifestación que había habido tremenda, eso es una Madonna, eso es una foto tremenda que si la ves y no te emociona, creo que algo está pasando, algo ocurre porque creo que es indudable que tiene Lo mismo puede ocurrir con una foto de Manu Bravo, que también fue premio Pulitzer, de un padre con un niño muerto en sus brazos en Alepo. No quiero circunscribir la fotografía a este tipo a este sector, pero me parece muy interesante el poder que debería tener para que nos golpeara, para que nos diera una bofetada en la cara y nos dijera: señores, nosotros mientras estamos aquí sentados hay miles de personas a las que están masacrando en un país que está a 3 horas de avión de aquí. Señores, aunque no lo sepamos, en Yemen está ocurriendo una guerra civil tremenda desde hace años. Señores, en Siria, de la que no sabemos apenas nada, además de un terremoto tremendo que acaba de haber, llevamos un montón de años con una guerra tremenda, internacional ya. Y es, sí, claro, y así muchísimos más. Quiero decir con esto que debería llevarnos a una reflexión por qué realidades tan tremendas como las que ocurren hoy día no nos conmueven y no nos llevan a... Eso no lo debe lograr la fotografía. La fotografía tiene que pegarnos una bofetada en la cara, según yo lo veo, para enseñarnos algunas cosas, algún tipo de fotografía. La moda es otra cosa, los fotomontajes son otra cosa, igual de válido, no estoy quitándole en absoluto ningún valor. Pero para mí entender el mundo es algo muy, muy importante, porque en tanto que, como decía Valentín antes, no entendamos los territorios, no entendamos que la persona que ha perdido un hijo, la vida de ese niño tiene el mismo valor que la vida de un niño aquí,
no habremos entendido nada. El mundo es global, los problemas son globales y esto, si algo bueno, o una de las cosas buenas que tiene que tener la globalización, según entiendo yo, es que debe acercarnos los problemas de la humanidad, porque a fin de cuentas son de todos, son de Portugal, son de la lusofonía, pero si ampliamos un poco también el abanico, son también de... Y creo que para esto la fotografía tiene un arma tremenda, bueno, un arma, un mecanismo, una técnica tremendamente válida. ¿Qué ocurre? Que vemos millones y millones y millones de fotografías diarias, de las cuales la inmensa mayoría son ruido. Sí, ruido, lo voy a decir yo. Es así. No quiero yo ser aquí el que diga que es lo bueno y lo malo, pero deberíamos mirar un poco, ser un poco selectivos. Yo le pondré un apellido, deleznable incluso. Quiero decir que es bueno, ¿para qué deberíamos hacer? Lo comentamos antes, leer mucho, ver muchas exposiciones, escuchar a Victorino, escuchar a Santiago, escuchar a Valentín, ir a ver exposiciones, preguntar a los que saben, eso es lo primero. Disparar menos fotografías y escuchar más, mirar más libros, mirar más exposiciones, preguntarle más a los que han hecho muchísimas fotografías, porque hoy día tenemos todo a mano y nos empeñamos en, sí, es bueno hacerlas, pero no hay que hacer millones, hay que ser selectivo y así evolucionaremos. Nada más.